Bienvenidos al tercer episodio del especial de creepypastas no tan conocidos del mes de agosto. Esta vez, como anteriormente, les ofrecemos 4 historias de terror. Sin más, comenzamos y espero disfruten el episodio de esta ocasión. Hola de nuevo amigos. Ya tan rápido nos encontramos en el tercer video especial de este mes, espero estén disfrutando cada capítulo. Yo contaré la segunda y última parte del relato que comencé hace una semana. Sin más, inicio. ¿Cuál es su emergencia? Parte 2. Estoy realmente sorprendida por la cantidad de personas a las que les gusta escuchar sobre las cosas extrañas que me han sucedido en el trabajo, y lo más gratificante es que desean seguir escuchando. Me he estado preguntando si debía compartirles la historia de Elizabeth. Honestamente, llegué a la conclusión de que es demasiado extraña como para guardármela. Liz, que es la abreviatura más común para Elizabeth, iba a la escuela con uno de los hijos de mi colega de trabajo. Recuerdo su nombre siendo mencionado en los documentos unas pocas semanas después del incidente. Se había graduado durante la primavera y estaba lista para asistir a la Universidad de Ohio en otoño. Pasó sus vacaciones de verano como niñera de los pequeños del vecindario. La noche que llamó solicitando ayuda fue la del 17 de julio de 2014. Lo que sea que le haya pasado me dejó con muchas interrogantes. Despachadora. Habla Tara. ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien en la casa. Susurraba, su voz temblaba mientras intentaba explicar la situación. ¿Cuál es su dirección? La dirección es 4648 de la calle Lincoln. Mi nombre es Liz Macy. Hay niños en la casa. ¿Puedes salir de forma segura de la casa? Estamos intentando salir ahora. Hasta ese momento, mantenía la calma. ¿Sabe el número de personas que hay en la casa? Suena como si fueran 2 o 3. Entraron por la ventana superior. Creo que fue por una de las habitaciones de los niños. Escuché cuando rompieron el cristal. Soy la niñera. Tengo 2 niños conmigo. Por favor, dense prisa. Tengo a los agentes en camino en este momento. Están en el segundo piso. Vamos chicos. Quédense conmigo. Llamaremos a sus padres en un minuto. Necesito que se queden callados. Todo va a estar bien. ¿Podría proporcionarme una descripción del intruso? ¿Hay armas en casa? Está bien, niños. Sostén la mano de tu hermana y manténganse atrás de mí. No sé si hay armas en la casa. No sé lo que estén buscando. Puedo escucharlos caminar. Están justo encima de nosotros. Están en la sala de arriba. ¿Ha logrado salir de casa? Estamos en el vestíbulo, vamos hacia la puerta trasera en la cocina. Vamos niños. Manténganse junto a mí. Guarden silencio y agáchense. Por favor, avíseme cuando logre salir. Diríjase directamente a la casa de un vecino o a un sitio seguro tan pronto como le sea posible. Hay un par de agentes en camino. Ella consolaba a los niños. Podía escuchar la confusión de sus voces. No podían comprender lo que estaba sucediendo, pero su miedo iba en aumento. Estamos en la cocina. Agáchense. Síganme. Vamos Ope, mantente cerca. Estaremos afuera en un segundo. Escuché el ruido del picaporte por los auriculares. Maldición. No. Maldita sea. No, está bien niños. Guarden silencio. Estaremos bien. Ella forzó el picaporte una vez más. Los niños empezaron a llorar y Liz entró en pánico. ¿Logró salir de la casa? La puerta está atascada. Es como el perno. Está fundido. No lo entiendo. Maldición. Podía escucharla mientras luchaba contra la manija de la puerta, intentando forzarla para lograr abrirla. Su voz se quebró. Por Dios, están bajando las escaleras. Muy bien, Cody, mírame. Quiero que Hope y tú salgan por la puerta del perro. Tan pronto como lleguen a la calle, vayan al frente hasta la casa del señor Gregory. No se detengan. No sueltes la mano de Hope. Yo no entro, pero estaré bien. Estaré justo detrás de ustedes. Los veo en un minuto. Corran.
corran. Los escuché pasando a la fuerza a través de la puerta del perro. Los niños no querían irse sin ella. Liz les gritó. Corran. Escuché cuando el teléfono golpeó contra el piso. Tropezó. Se arrastró para tomar el teléfono e inmediatamente después empezó a correr para atravesar la casa. Las puertas se cerraban detrás de ella, lloraba mientras corría. Liz, ¿dónde estás, Liz? Los oficiales casi están ahí. Se escuchó otro portazo. Podía oír mientras buscaba a tientas y las cosas empezaron a caer a su alrededor. Su respiración era muy pesada. Ella gemía. Estoy en el armario. Por favor, dense prisa. No quiero morir. Necesito que te calmes. Quédate donde estás. La policía está tan solo una cuadra. Respira despacio. Estaba llorando. Desesperadamente intentaba tranquilizarse un poco. Sollozó. Su voz apenas era audible. Están en la habitación. Los oficiales están justo afuera de la casa, Liz. Solo espera. Se quedó en silencio. Los segundos pasaban lentamente. Ella empezó a hiperventilar, aterrada por lo que estaba del otro lado de la puerta. Escuché el crujido de la manija de la puerta cuando el armario se abrió lentamente. Hubo un sonido fuerte y estridente. Jamás había escuchado algo así antes. Era ensordecedor. Después un grito espeluznante, seguido de un silencio sepulcral. Liz, Liz, ¿sigues ahí? Háblame, Liz. Por los auriculares pude escuchar cuando la puerta principal era derribada. Los oficiales buscaron en cada habitación. Se acercaban al armario donde Liz se había escondido. El grito fue lo último que se supo de ella. Un oficial ingresó a la habitación. Escuché mientras abrían y cerraban las puertas, buscando y llamando a Liz. Pude oír cuando la puerta del armario se abrió de nuevo. El oficial dio arcadas y empezó a vomitar. El agente gritó pidiendo apoyo. Había pavor en sus voces, y sabía lo que eso significaba. Liz estaba muerta. Los oficiales se encontraban en el lugar. Tenía que finalizar la llamada. No había nada más que pudiera hacer. No supe lo que pasó con Liz hasta unas semanas después. Supuestamente el informe forense indicó que había muerto por asfixia. Probablemente por un incendio repentino. El informe de los agentes apuntaba que no había evidencia de que alguien más estuviera en la casa. Tampoco habían roto ninguna ventana en la planta superior, nada parecía fuera de lugar. Lo único extraño eran las perillas de las puertas principal y trasera de la casa. Los cerrojos parecían haber sido fundidos. Casi como si alguien hubiera metido una pequeña varilla metálica incandescente por el ojo de la cerradura para fundir toda la mecánica interna y atascarlos. Lo único que los oficiales escucharon esa noche fueron los gritos de Liz. Los niños fueron localizados sanos y salvos en la casa del vecino. Dijeron que alguien había entrado a casa esa noche, pero nunca vieron quién. El informe oficial señalaba que su cuerpo estaba cubierto por quemaduras de segundo y tercer grado. Cuando encontraron el cadáver, sus brazos estaban atascados frente a su cara, en un intento por bloquear al atacante. Nada más se quemó. Nada en ese closet, ni siquiera su ropa y cabello. El término combustión espontánea se había considerado como una explicación durante 1 o 2 meses después del incidente, pero para mí aquella idea parecía muy ilógica. Incluso si era posible, aún restaba la declaración de los niños sobre los intrusos que escucharon cuando rompieron la ventana. ¿A dónde fueron? ¿Por dónde ingresaron? Pasaron tan solo unos segundos entre el grito de Liz y la irrupción de los oficiales a la casa. ¿Cómo podrían haber escapado? ¿Cómo salieron sin que nadie los viera? Nada tenía sentido. Eventualmente los rumores perdieron fuerza junto con el interés en el caso de Liz. Nunca se volvió a replantear. Hasta hace unos meses. Esta vez fue una familia entera. Yo no tomé la llamada, pero quizá pueda preguntar quién lo hizo. Según lo que escuché, la historia siguió casi la misma línea. Alguien entró y las víctimas no pudieron salir. Todos quemados. Todos congelados. Sus manos sobre su rostro intentando protegerse del atacante, o protegiendo a los niños.
Al igual que antes, nada más se quemó con excepción de su piel. La causa de la muerte también fue la asfixia provocada por un incendio. Esto no puede ser una coincidencia, ¿verdad? Hola amigos. Esta vez narraré una historia nueva, debido a que la anterior culminó con la parte 2. Sin embargo, espero la disfruten. Al igual que la anterior, estará dividida en varias partes. Comienzo. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 1. Me desempeño como oficial de rescate en el Servicio Forestal de los Estados Unidos y durante todos estos años he visto algunas cosas que seguramente les resultarán interesantes. Me especializo en encontrar personas desaparecidas. Frecuentemente estos individuos se desvían de los caminos o caen por pequeños peñascos y no son capaces de encontrar el camino de regreso. Bosque aterrador en la oscuridad. La mayoría suele seguir un viejo consejo: quédate donde estás, y no se alejan mucho de la última ubicación donde se les ve. Sin embargo, hubo 2 casos que fueron la excepción. Los 2 me inquietan bastante, pero suelo utilizarlos como motivación para buscar con más dedicación cuando las personas desaparecen. El hombre oso. El primer caso fue el de un pequeño que recogía frutas con sus padres. Su hermana lo acompañaba y ambos desaparecieron al mismo tiempo. Los padres los perdieron de vista durante algunos segundos, y ese lapso fue suficiente para que los niños se alejaran. Al ver que no podían localizarlos, nos llamaron y fuimos a rastrear el área. Encontramos a la pequeña relativamente rápido y cuando le preguntamos por su hermano, respondió que se lo había llevado el hombre oso. Mencionó que le había dado las frutas de su hermano y le dijo que se quedara quieta, pues jugaría con su hermano un rato. La última vez que lo vio iba a hombros de este hombre oso y parecía tranquilo. Por supuesto, lo primero que se nos vino a la mente fue un rato, pero no encontramos ningún tipo de evidencia sobre la presencia de otro ser humano en el área. La niña insistió en que no se trataba de un hombre normal, pues era alto y estaba cubierto de pelo, como un oso, y tenía facciones extrañas. Investigamos el área durante varias semanas, fue uno de los casos más largos en los que he estado, y jamás encontramos rastro alguno del niño. El otro caso fue el de una joven que caminaba junto a su madre y abuela. De acuerdo con la declaración de la madre, su hija se subió a un árbol para tener una mejor vista del bosque y jamás la volvieron a ver. Esperaron en el tronco del árbol durante horas, llamándola constantemente, hasta que decidieron pedir ayuda. Una vez más, buscamos minuciosamente en toda el área y no encontramos ningún rastro de la chica. No tengo idea de a dónde pudo haber ido, o por qué la madre y la abuela no vieron cuando bajó. La peor de las desgracias. Algunas veces intenté llevar a cabo las búsquedas con perros, pero no hacían más que llevarme hasta los peñascos. No se trata de colinas, ni siquiera hay rocas. Son peñascos rectos y fluidos, sin escondites posibles. Siempre resulta desconcertante y en estos casos, generalmente localizamos a la persona del otro lado del peñasco, o a 1 kilómetro de distancia de donde el perro nos llevó. Estoy seguro de que existe una explicación lógica, pero es algo inquietante. Un caso particularmente trágico implicó el rescate de un cuerpo. Una pequeña de 9 años cayó en un terraplén y quedó empalada por la rama de un árbol. Fue un accidente extraño. Jamás olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había pasado. Vio el bolso con el cuerpo siendo transportado a la ambulancia y soltó el lamento más perturbador que he escuchado en mi vida. Era como si la vida se le estuviera derrumbando y una parte hubiera muerto con su hija. De la boca de otro colega escuché que la mujer se suicidó algunas semanas después del incidente. No pudo vivir sin su hija. El hombre de la parca. Me encontraba con otro colega oficial, pues habíamos recibido reportes de osos en el área. Buscábamos a un hombre que no había llegado a casa tras salir a escalar y terminamos realizando una escalada complicada para llegar al punto donde supuestamente iría. Lo encontramos atrapado en una hendidura con una pierna rota. No fue nada agradable. Había estado en ese lugar durante más de 48 horas y la pierna estaba evidentemente infectada. Logramos trasladarlo hasta el helicóptero y supe por uno de los paramédicos que el hombre estaba totalmente inconsolable. Empezó a contar cómo todo iba bien durante la escalada hasta que llegó a la cima. En ese lugar estaba un hombre. Dijo que no tenía ningún equipo para escalar y que llevaba una parca y un pantalón para esquiar. Caminó hasta este sujeto y, cuando se volteó, no pudo verle el rostro. Estaba completamente en blanco. Asustado, intentó salir de esa montaña lo más rápido posible, y fue así que terminó atrapado en la hendidura. Nos contó que pudo escuchar al hombre toda la noche, bajando por la montaña mientras soltaba terribles gritos ahogados. Aquel relato me incomodó.
Me sentí feliz de no haber estado en ese lugar para escuchar los gritos. El acechador de ojos negros. Una de las cosas más aterradoras que me han sucedido tuvo que ver con la búsqueda de una joven que se separó de un grupo de excursionistas. Prácticamente anochecía cuando todavía estábamos llevando a cabo la búsqueda, pues los perros habían olfateado un rastro. Cuando la encontramos, la vimos atrapada bajo un gran tronco podrido. Había perdido los zapatos y la mochila y su estado era de evidente shock. La mujer no tenía ninguna herida y logramos que regresara caminando con nosotros a la base de operaciones. Durante todo el camino no dejó de voltear atrás y preguntar por el gran hombre de ojos negros, que temía nos estaba siguiendo. Nosotros no observamos a nadie, pero nos asustó un poco. Sin embargo, entre más nos acercábamos a nuestro destino más se agitaba esta mujer. No paró de decirle al hombre que dejara de hacerle muecas. En determinado punto la mujer se detuvo, se volteó y empezó a gritar al bosque para que la dejara en paz. No se iría con él, le dijo, y tampoco nos entregaría a nosotros. Finalmente logramos que siguiera caminando, pero empezamos a escuchar ruidos extraños a nuestro alrededor. Era una especie de tos, pero más rítmica y profunda. Se asemejaba al sonido de un insecto, pero no sé bien cómo describirlo. Cuando llegamos a la base, la mujer se volteó hacia mí y sus ojos estaban tan abiertos como es físicamente posible para un humano. Me tomó del hombro y dijo: Me ordenó que te apresuraras. No le gusta ver la cicatriz en tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero está oculta bajo mi chamarra y no tengo idea de cómo esta mujer la pudo ver. Después de eso, pude escuchar aquella tos extraña en mi oído y di un salto. La abracé, intentando ocultar mi terror, pero debo decir que me llené de felicidad cuando salimos del área aquella noche. Las escaleras. Esta es la última que les contaré y probablemente es la historia más extraña que tengo. No sé si sucede en todas las unidades de rescate, pero en la mía se ha convertido en algo común. Puedes intentar preguntarles a otros oficiales, pero incluso si saben de lo que estás hablando no dirán nada al respecto. Los superiores nos indicaron que no reveláramos nada y en este punto nos hemos acostumbrado tanto que ya no parece algo extraño. En casi todos los casos en los que nos alejamos de la región. Hablo de 60 y hasta 70 kilómetros. En algún momento encontramos una escalera en el medio del bosque. Es como si tomaras las escaleras de tu casa, las cortaras y las llevaras al medio de la nada. Pregunté sobre esto la primera vez que las vi, y un oficial se limitó a decirme que simplemente no me preocupara, que era normal. A todos los que pregunté dijeron lo mismo. Quise ir a comprobar pero, de forma totalmente enfática, me señalaron que jamás debería acercarme a una de estas. Simplemente las ignoro cuando me encuentro con una, lo que sucede con bastante frecuencia cuando nos alejamos. Tengo otras historias, y si alguien está interesado las contaré más adelante. Si alguien tiene alguna teoría sobre estas escaleras, o si alguna vez las has visto, por favor cuéntanos. Hola nuevamente amigos, espero estén disfrutando el capítulo del día de hoy. Yo continuaré la historia que llevo narrando desde que comenzó el especial. Así que aquí voy. Soy jurado en un caso muy extraño, parte 3. Antier, después del tribunal, vine directo a casa y escribí todo lo que sucedió desde la publicación anterior. Creo que es mejor dejar todo documentado, en caso de que algo llegue a suceder. Al menos así, sabrán lo que está sucediendo y me aconsejarán de la mejor forma. Bueno, como ya lo mencioné, ese día regresé a casa y publiqué las actualizaciones y, no mucho después de eso, recibí una llamada de Lisandra. Aquellos miembros del jurado que estaban siendo afectados intercambiamos números telefónicos. Me platicó que mientras conducía a su casa fue perseguida por algo. No era otro auto o persona, en sus propias palabras. Era algo que siempre estaba solamente en mi visión periférica, como si lo pudiera ver solamente de reojo, y cuando volteaba la cabeza desaparecía. Después que regresó a casa, donde le había pedido a su marido que atornillara la puerta del ático, se sentó en la sala. Cuando la cosa regresó a su visión periférica, Lisandra no volteó la cabeza para intentar verla, simplemente siguió viendo al frente. Me contó que esta cosa se fue aproximando a su cabeza poco a poco en el transcurso de 2 minutos. Se posicionó muy cerca de su rostro, a unos 20 centímetros, y entonces miró hacia arriba. Voy a utilizar las mismas palabras que Lisandra me dijo, pues se quedarán conmigo para el resto de mi, esperemos larga y aburrida, vida. Era el rostro puro del mal. Era la ira, el odio y la maldad encarnada.
De acuerdo con el relato de Lisandra, donde debían estar sus ojos no había más que unos agujeros, y la piel podrida caía a pedazos de su rostro. Tenía dientes que parecían ir en varias filas hasta su garganta, no afiliados, sino rotos, como las astillas de la madera. Mientras se aproximaba, el terror la consumió. Cuando ya no pudo aguantar más, se volteó para verlo directamente, y ya había desaparecido. Decidí tomar en cuenta el consejo de varias personas que comentaron en el foro donde publiqué anteriormente y me fui a pasar la noche a un hotel. Arreglé mis cosas en una mochila y salí de casa. Mientras aseguraba la puerta pude escuchar algo arrastrándose adentro. Caminé hasta la ventana y lo espié. El polvo negro estaba por todos lados. No estaba allí hacía unos instantes, pero ahora cubría toda la sala, la televisión, y las partes de la cocina que podía ver desde fuera, el suelo del corredor también, las paredes y hasta el techo. Entré en mi auto y me largué de allí. La pesadilla. En el hotel todo fue con normalidad. No me sucedió nada físicamente, pero tuve la pesadilla más aterradora que he experimentado en mi vida. En el sueño me encontraba en casa, caminando hacia el ático. No tengo intenciones de seguir, pero algo me obliga a continuar. Abro la puerta y miro hacia arriba, puedo escuchar el sonido de una respiración proveniente de ese lugar. Extiendo el brazo y libero la puerta, a continuación un polvo negro cae y cubre todo el corredor. Veo nuevamente hacia arriba, a la oscuridad del ático, veo dos manchas negras que son aún más oscuras que la nula iluminación del lugar, si es que tiene algún sentido. Confronto aquel par de puntos negros en la total oscuridad y comienzo a subir. De repente, algo me toma por detrás y me balancea como un péndulo desde la escalera hasta la pared del corredor, que en este caso tiene todas las vigas rotas. Soy empalado, pero sigo con vida. Después, algo que no puedo ver me saca de la pared, comienza a romperme todos los huesos, uno por uno, y me introduce a una maleta. Entonces, escucho las palabras: adelante, sube. Y me despierto totalmente sobresaltado en la cama. Bueno, todos sabemos el significado de este sueño. Es una reconstrucción del asesinato en el que soy jurado. Estoy casi seguro de lo que significa el adelante, sube. Probablemente me inviten a subir al ático. Como un gran reto. Pero no, muchas gracias. Me dirigía a la corte hoy por la mañana, y cuando estaba a punto de salir, caminando por el corredor, noté una pequeña montaña de polvo negro frente a un armario de servicio. No me detuve a averiguar el motivo. Hoy por la mañana, Trinet y Lisandra fueron con el juez para contarle lo que estaba sucediendo. Me dijeron que el juez simplemente se limitó a arrojar sus quejas bajo el tapete, diciendo que la conexión entre el polvo y el caso probablemente no tenía relevancia, pero que podríamos profundizar en el tema al final del día. Permítanme hablar un poco sobre el tribunal. Hoy testificaron los detectives, así como los policías que fueron los primeros en arribar a la escena del crimen y después el médico legista. Finalmente, el propio John Willis dio testimonio. Detective Allen Potts. El detective Potts fue asignado a este caso y testificó que no podía haber otra explicación más allá de que John Willis fuera el asesino. Destacando el hecho de que su esposa lo estaba traicionando y que su hermana estaba a punto de darle una noticia triste, había motivo y oportunidad. Mencionó que parecía un crimen pasional, con excepción de las vigas de madera rotas en el corredor. No había forma de probar cómo se había hecho aquello. Pero había dos cosas que no tenían sentido para él. Una era el polvo negro esparcido por toda la casa. La otra que John era un hombre pequeño. No tenía las características de alguien que pudiera romper todos los huesos a una persona de forma tan precisa que la hiciera caber en una maleta, tampoco tenía conocimiento médico para lograrlo. Sin embargo, dicho esto, las apariencias pueden resultar engañosas, y no podemos probar que él no haya tenido ese conocimiento. Pero dando continuidad a esa línea de pensamiento, tampoco parecía el tipo de persona que pudiera levantar a su hermana a casi 2 metros de altura y empalarla. Mencionó que, a pesar de las inconsistencias, creía fielmente que John Willis era culpable. Policía Joanna Presley. La oficial Presley y su pareja Nathaniel Dan Urigt fueron los encargados de dar seguimiento a la llamada de Willis. Relató que llegó a la escena del crimen y vio a John sentado frente a su casa, con la ropa ensangrentada.
no totalmente cubierto de sangre, pero sí de forma significativa. Parecía totalmente perturbado, su comportamiento no se correspondía con el de alguien que acababa de cometer un doble asesinato. Se rehusaba a ingresar nuevamente a la casa, y repitió en múltiples ocasiones que no ingresaran al ático. También mencionó, está observando y logró lo que quería, en diversas ocasiones. En su declaración inicial, John mencionó que, él bajó del ático. Como ya sabía que lo haría. Rompió mis paredes de una sola vez y arrojó a mi hermana allí. Entonces, cubrió a mi esposa con su capa y cuando la retiró, no era más que una pila de carne y huesos de lo que algún día fue un ser humano. Había una maleta cerca, entonces él la metió allí dentro y la cerró. Más tarde se retractó en su declaración, diciendo que en realidad no había visto lo que sucedió, y que por eso no le dijo a los policías sobre la maleta, dejando que la encontraran por su cuenta. Bastante cliché, lo sé. Médico patólogo en jefe Glenn Loaf. Glenn Loaf se encarga de realizar las autopsias a los cadáveres. A pesar de las apariencias, las víctimas no murieron como se creía. Ambas fueron sofocadas. Esto significa que Erika vivió durante un tiempo mientras aún estaba empalada en la pared, y Jessica durante el proceso en que todos sus huesos fueron quebrados. El polvo negro recolectado en la escena del crimen también fue encontrado en los pulmones de ambas mujeres, y el resto de sus órganos vitales mostraba señales de quemaduras, algo que el médico jamás había visto fuera de un caso de muerte por fuego. El polvo negro fue enviado a análisis, pero no se encontraron correspondencias. No tiene cualidades terrestres. Los científicos que se involucraron en el caso jamás habían visto algo parecido a aquello en toda su carrera. Mucho menos yo. Y entonces, finalmente, la única persona que realmente sabe lo que sucedió, el propio John Willis. Testimonio de John Willis. John Willis inició su testimonio diciendo que no estaba loco. Insistió en que lo que iba a testificar era la absoluta verdad. Al menos 2 meses antes de los asesinatos, atravesaba una serie de experiencias extrañas en su casa. En ocasiones todo se ponía extrañamente frío de un instante a otro, las cosas cambiaban de lugar, encontraba un polvo negro esparcido por todos los rincones y estaba seguro de que algo vivía en su ático. Intentó apoyarse en un investigador paranormal, pero no consiguió más que perder el tiempo. Mencionó que un ser se presentaba en sus sueños a decirle que lo quería. Que eso era todo, pues John era especial. Pero no podía simplemente llevárselo. John tenía que ofrecerse, o se llevaría a alguien que amara. Dijo que jamás se ofreció, y por eso la cosa mató a su esposa. Cree que tomó a su hermana por oportunismo, pues jamás fue un objetivo. Dijo que su esposa tenía planes de irse aquella noche, pues habían tenido una discusión fuerte sobre su relación con otro hombre, así que sacó una maleta del ático, casi tropezando y cayendo mientras bajaba por las escaleras, exclamando un pequeño grito. Dijo que en ese momento se encontraba sentado en la sala de estar, conversando con su hermana sobre los problemas que tenía con Jessica, cuando Erika se levantó para ver lo que había sucedido. John la siguió, y fue entonces cuando sucedió. La cosa bajó del ático, mientras descendía por las escaleras el yeso de las paredes se iba desprendiendo y las vigas se iban rompiendo. Se volteó y extendió un brazo, levantando a Erika del suelo arrojándola intempestivamente contra las vigas de madera. Entonces, se orientó en dirección a Jessica, envolviéndola con su capa. Se quedó con ella durante unos 10 segundos, y la soltó convertida en una pila de piel y huesos rotos. Después se deslizó hasta la maleta, la abrió, ordenó a Jessica perfectamente en el interior y la cerró casi por completo. Después, regresó al ático. John dijo que amaba a su esposa sin importarle lo que fuera, y que todavía no recibía las novedades de su hermana, por lo que no tenía ninguna razón para hacerles daño. Se cerró la sesión del tribunal para reanudarla mañana, donde escucharemos los argumentos restantes y haremos una deliberación. Los jurados afectados se dirigieron en grupo al juez, y después a la cafetería para conversar. El juez mencionó que iba a tomar en cuenta toda la información que presentamos, y que conversaría con nosotros por la mañana. Como lo mencioné, fuimos a la cafetería y tuvimos una discusión sobre el tema entre nosotros. Aparentemente, todos tuvimos el mismo sueño. Los 6 experimentamos la misma pesadilla con todos los detalles. Nos preguntamos por qué esto sucedía solo con nosotros y no con los demás miembros del jurado.
Y parece que me salvé por poco el día que fui al hotel. Trinell nos dijo que sus hijos abrieron la puerta del ático pues creyeron haber escuchado algún animal allá arriba. Después una luz sumamente intensa iluminó el pasillo y parecía que la temperatura había bajado a unos 15 grados en la casa hasta que ella logró cerrar el ático. Mike entró a su casa y vio algo gateando por su sala, dejando un rastro de polvo atrás. Dijo que intentó perseguirlo, pero cuando giró en una esquina del corredor desapareció. Más tarde aquella noche, Mike vomitó una goma negra. Uno de los miembros del jurado que aún no he citado, Marcus Hightower, dijo que estacionó frente a su casa y vio un rostro en la habitación del segundo piso, y que era la peor cosa que habían visto sus ojos. Sentía el odio de él dentro de mí y del resto del mundo también. Los 3 jurados y su familia también pasaron la noche en hoteles. Hoy es la última noche antes del juicio final. Y sé, independientemente de lo que sea esa cosa, hoy no será la noche en que nos liberará de sus juegos. Tengo una teoría doble sobre su origen. La voy a revelar en la próxima publicación. Hoy no quiero parecer un idiota. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del tercer capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos. Sin más, nosotros nos despedimos para vernos la siguiente semana. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Dos mentiras, una verdad. Ben, un amigo de la infancia de mi novio. Phil cumplió 21 años y organizó una fiesta en la zona rural de Gales, donde ambos habían vivido hasta que Phil se mudó para la universidad. Nunca antes había visto a la mayoría de los invitados, pero todos parecían agradables, excepto tal vez por ese hombre mayor llamado Andy. Jugamos a un divertido juego llamado Dos mentiras, una verdad, donde las personas revelan un secreto verdaderamente impactante junto con 2 mentiras, y todos los demás tienen que adivinar cuál de las 3 afirmaciones no es ficticia. Por lo general es bastante obvio cuando alguien miente. Un tipo afirmó haber interpretado al bebé de la película Laberinto, pero obviamente era demasiado joven para ello. Las 3 historias de Andy sonaron ciertas. Tal vez simplemente era un gran narrador, o tal vez no. Contó sus historias con calma, con una cara seria. Cuando era niño trepé por un empinado y rocoso camino desde una playa aislada, cuando me encontré a una señora en silla de ruedas que luchaba por mover su silla. Entonces comencé a empujarla, pero su silla de ruedas era obstinada, como un carrito de compras sobrecargado. La silla se chocó contra una roca, giró y bajó rápidamente a la playa. Allí cayó ella, sobre la pequeña lengua de arena, gritando sobre la marea entrante. Me entró el pánico y corrí a casa con miedo de meterme en problemas si se lo decía a alguien. No mucho después estaba jugando en algunas dunas de arena cuando me encontré una hermosa serpiente verde. Nunca había visto una antes, así que la llevé a casa, aunque trató de retorcerse todo el tiempo. Sin embargo, era demasiado resbaladiza y finalmente escapó, deslizándose sobre el césped de un vecino. Por entonces era demasiado estúpido para saber que se trataba de una serpiente mortal. Otro día estaba jugando en una antigua granja abandonada, llena de maquinaria oxidada y basura desperdigada. Algunos niños llegaron y comenzaron a jugar al escondite, pero no me dejaron unirme. Una niña me preguntó si había visto algún lugar donde esconderme. Le sugerí que se metiera en una antigua nevera donde nadie la encontraría. Incluso la ayudé a cerrar con firmeza la puerta. Entonces era demasiado pequeño para apreciar que los viejos refrigeradores son trampas mortales. Tengo 40 años ahora. Estas 3 cosas sucedieron durante mi idílica infancia aquí en Gales, donde más tarde conocí a mi colega y compañero, Ben. Aunque hubo boqueadas de sorpresa, a todos les encantaron las historias de Andy, aparte de Phil que me tomó de la mano. Se había vuelto mortalmente pálido, y su voz tembló cuando adivinó que la segunda historia era cierta. Andy aplaudió y se rió, y hubo varios suspiros de alivio de que nadie hubiera sido abandonado en una playa o en una nevera. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Andy. Porque sé que mi madre usaba una silla de ruedas hasta que se ahogó en la playa cuando yo me fui a buscar un helado, dijo Phil con frialdad. Y mi hermana mayor se ahogó en un refrigerador en una granja abandonada.
pero no cuando eras un niño pequeño. Eso es mentira. Y tú me recuerdas a ese hombre espeluznante que vi en ambos días.